no gritó. No insultó. No intentó arreglar nada. Simplemente firmó, sabiendo que, en ese instante, alguien estaba siendo destruido, y que no había marcha atrás. Del otro lado de la puerta, personas que confiaron en él esperaban una respuesta. Todavía creían. Todavía esperaban ser perdonadas. No sabían que ya habían sido descartadas. ¿Y lo peor? El error ya estaba cometido. La pérdida ya estaba en marcha. Y lo peor aún estaba por venir. Pero lo que nadie allí imaginaba, era que esa firma era solo el comienzo de la humillación, y que la revelación final, al final de esta historia, explicaría por qué nadie saldría ileso. Cuando Chávez murió, el país quedó con un vacío en el pecho. Y el nombre que apareció como continuación fue el de Nicolás. No fue un comienzo glorioso. Fue un comienzo, prestado. Como alguien que se pone el abrigo de otra persona e intenta parecer el dueño. Por dentro, había una urgencia, demostrar que era más que el elegido. Y cuando alguien necesita demostrar demasiado, empieza a haber amenazas en todas partes. Era un tipo de miedo que no se nota en el rostro, pero cambia decisiones. La primera prueba llegó demasiado rápido. Y no se ganaría con carisma, se ganaría con control. Y quienes estuvieran cerca, lo sentirían primero. La elección fue ajustada, tensa, casi al límite de lo que un país puede soportar sin romperse. Nicolás ganó por poco, y la duda se convirtió en un fantasma pegado a la silla presidencial. Ese tipo de victoria que no trae paz, trae sospecha. Y entonces ocurre algo muy humano, quien siente el suelo inestable empieza a sujetar a los demás por el cuello. No por maldad de película, sino por pánico real. Pánico a caer. Pánico a ser devorado por el mismo pueblo que ayer aplaudía. Y cuando el miedo se convierte en método, nace una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿quién será sacrificado primero para estabilizar todo? En 2014, las calles ardieron. Gente gritando, corriendo, escondiéndose. Y cuando el pueblo sale hacia la calle, el gobierno siempre elige un camino: escuchar o aplastar. Ese año, las denuncias de abusos, detenciones y uso excesivo de la fuerza se multiplicaron. Detrás de las imágenes, un patrón empezaba a formarse: quien protesta se convierte en enemigo. Quien critica se vuelve un riesgo. Y del riesgo, al objetivo, hay un solo paso. Maduro comenzaba a cambiar apoyo por obediencia. Y en ese punto aparece la peor tentación del poder: humillar para enseñar. Pero cada humillación pública crea una deuda emocional, y algún día, alguien intenta cobrarla. La economía se desplomó. La vida diaria se volvió supervivencia, escasez, miedo, huida. Millones salieron del país a lo largo de los años, empujados por una sensación cruel: aquí ya no hay futuro. Y cuando un país entra en ese estado, lo que más duele no es solo la falta de cosas. Es la falta de esperanza. La confianza se vuelve polvo. Y desde el poder, eso no parece una advertencia, parece una ofensa. Porque un líder acorralado no ve sufrimiento. Ve amenaza. Y cuanto más sufre la gente, más cree que debe cerrar el puño. Entonces la pregunta cambia: ya no es cómo salvar al país. ¿Es cómo salvar el trono? En 2017 llegó un movimiento que muchos vieron como un intento de esquivar a la oposición: la creación de una asamblea constituyente, rodeada de críticas y rechazo por parte de adversarios y observadores. Era como cambiar la cerradura cuando la casa empieza a ser cuestionada. El clima en las calles volvió a escalar. Pero ahora no era solo un conflicto externo. También era interno. Personas del propio bando empezaban a darse cuenta de que la lealtad se había convertido en una correa. Y cuando el poder transforma a los aliados en sospechosos, nace un ritual silencioso: reuniones más pequeñas, puertas más cerradas, miradas más frías. Porque el próximo enemigo puede estar sentado al lado. En 2018, Nicolás fue declarado ganador de otra elección, pero su legitimidad fue cuestionada por varios países e instituciones. Desde entonces, el aislamiento internacional y las sanciones ganaron peso en el tablero. Y ocurre una dinámica que destruye a cualquiera por dentro: cuanto más te cuestionan, más te aferras al control.
Pero el control total tiene un precio, y el precio es la verdad. Porque la verdad estorba. La verdad abre grietas. La narrativa se convierte en arma. La lealtad se vuelve una prueba diaria. Y quien falla en la prueba, se convierte en ejemplo. Pero la historia estaba guardando un terremoto en 2019. En enero de 2019, Juan se declaró presidente interino y varios países lo reconocieron, incluidos Estados Unidos y el Parlamento Europeo. De repente, Nicolás ya no enfrentaba solo protestas, enfrentaba una disputa directa de legitimidad. En ese tipo de crisis, el poder se vuelve un cuarto sin ventanas, respiras, pero te falta el aire. Porque cualquier paso en falso se vuelve titular. Cualquier duda se convierte en debilidad. Y es ahí cuando el círculo íntimo empieza a reducirse de verdad. No porque no haya amigos, sino porque, en la cima, la pregunta cambia: ¿quién todavía vale la pena mantener cerca, y quién es un riesgo demasiado grande para existir? En una lógica autoritaria, la lealtad no es recuerdo, es cobro. Y cuando el líder se siente cercado, empieza a castigar incluso a los fieles, no por traición real, sino por prevención. Como si dijera: si puedo derribar a los míos, imagina lo que hago con los demás. La humillación pública tiene una función: romper el alma antes de romper la carrera. Es ese momento en que alguien es expuesto, rebajado, usado como advertencia, y todos entienden, sin que nadie explique nada. Pero hay un detalle: cuando humillas a quienes te sostuvieron, creas una grieta secreta. Y una grieta secreta, algún día se convierte en caída. Y la caída, en esta historia, tiene fecha. En los años más recientes, la crisis política siguió intensificándose, con disputas electorales y acusaciones de fraude, mientras Nicolás permanecía en el poder y asumía un nuevo mandato tras una elección cuestionada, según reportes. Y cuanto más se estira la cuerda, más se endurece el líder. Es un ciclo que parece inevitable: presión genera represión, represión genera más presión. Y en medio de todo eso, siempre hay gente común pagando el precio. Pero lo que nadie esperaba, era que el capítulo final de esta trayectoria no sería solo político. Sería humillante, rápido y dejaría un mensaje cruel: en el poder, incluso quien manda puede convertirse en pieza. Y entonces llegó el shock. Reportes recientes afirmaron que Nicolás fue capturado por fuerzas de Estados Unidos a comienzos de 2026, cerrando de forma abrupta un gobierno marcado por autoritarismo, crisis y denuncias de violaciones. En ese mismo instante, aliados que juraban lealtad eterna tuvieron que elegir: defender a un hombre ausente, o correr para salvar su propia piel. Porque el poder, cuando cae, cae también sobre quienes están cerca. Y entonces el mundo entiende la revelación que estuvo escondida desde el inicio: aquella firma del decreto, al comienzo, no fue solo crueldad, fue desesperación. Humilló a los leales porque ya no confiaba en nadie, y porque, en el fondo, sabía que el final estaba llegando. La traición más pesada no fue contra un rival. Fue contra quienes se quedaron. Contra quienes creyeron. Contra quienes defendieron, justificaron, tragaron vergüenza, pensando que algún día serían recompensados. Al final, el poder no perdona sentimientos. Los usa. Y cuando el poder se encuentra con el miedo, nace el peor tipo de líder: el que prefiere destruir a su propio equipo antes que admitir debilidad. Porque existe una verdad amarga aquí, que sirve para cualquier vida, no solo para la política: cuando alguien muere de miedo a perder el control, esa persona empieza a controlar incluso a quienes ama, y lo llama protección. Si esta historia te dejó un nudo en la garganta, comenta aquí abajo: yo ya confié en la persona equivocada. Porque a veces solo nos damos cuenta tarde, de que estábamos defendiendo a alguien que ya nos había descartado por dentro. Suscríbete al canal y activa la campanita, no por un número, sino porque la próxima historia continúa este mismo tema. Y te lo prometo, vas a terminar el próximo video viendo a ciertas personas de tu vida, de una forma que ya nunca vuelve a ser la misma.